En el libro de Primera de Juan, capítulo 2, dice el versículo 1: Hijitos míos, estas cosas os he escrito para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por la de nosotros, sino también por la de todo el mundo. Vamos a hacer una pausa ahí. Es muy interesante, ¿cierto? Nos dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Nosotros por medio de la palabra, nosotros ya sabemos, ¿cierto? Cómo nosotros no pecamos, ¿sí? Así nos dice. Sí, pero dice algo muy interesante también. Y Él es la propiciación en el versículo 2, y Él es la propiciación por nuestros pecados. ¿Quién? Jesucristo. Y dice, y no solamente por la de nosotros, sino también por la de todo el mundo. Muy interesante, hay muchas personas que dicen que Cristo no murió por todo el mundo, sino murió por algunos, ¿cierto? Así dice, no por todo el mundo, solamente por algunos. La Escritura dice que murió por todo el mundo, y aquí lo confirma las Escrituras, y dice que Él es la propiciación no solamente de nosotros, sino de todo el mundo. La palabra propiciación dice que es como menguar la ira, ¿sí? Menguar la ira. Dios estaba irado con todo el mundo, ¿cierto? Con todos nosotros, por el pecado, ¿sí? Pero llegando Cristo, ¿sí? Ya sabemos nosotros cuál fue ese propósito, cuál fue esa obra maravillosa que hizo nuestro Señor Jesucristo, que estaba en las Escrituras. Las Escrituras daban testimonio de todo lo que iba a acontecer cuando llegara Cristo, ¿sí? Dice Zacarías 3:9 que Dios quitaría el pecado del mundo, de toda la tierra en un día. Dice en otra parte por los profetas, nos dice que Él haría una obra en la tierra. ¿Quién haría esa obra? Dios. O sea, es decir, que no tiene nada que ver con hombre, nada de obra de hombre, sino Dios haría una obra en la tierra, dice las Escrituras. Y dice que cuando Él, vamos a buscarlo, para que están los profetas. Sí, Habacuc 1:5 dice. Habacuc capítulo 1, versículo 5 dice: Mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando os contare, no la creeréis. Dice, ¿cierto? Esa obra, ¿qué era? Donde el Señor, como decía Zacarías 3:9, si no estoy mal, donde dice el Señor, dice todo esto, era el Espíritu de Cristo hablando. Porque aquí, aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Mire cómo estaba o sea, cómo esto ya estaba escrito, ¿cierto? Dice el Señor que Él hará una obra en la tierra, ¿sí? Que cuando la contaré, no la creerían. Esa obra, ¿cuál era? Donde Él quitaría el pecado de la tierra en un día, ¿cierto? Muchos dicen, no, que estás cogiendo versículos de uno y los coge para mezclar, para dar esto, pero realmente es esto. Cuando uno sigue leyendo todo, digamos que en el versículo del libro anterior, leímos Habacuc. Si leen todo Habacuc, todo, digamos que señala a Cristo. De hecho, Cristo lo dice, ¿no? Dice, de mí habló Moisés, de mí hablaron los profetas. Todo esto que las escrituras dicen, hablaba de Cristo. Él mismo lo dice. Escudriñad las escrituras porque a vosotros les parecéis que en ellas está la vida eterna, pero ellas son las dan testimonio de mí, dice nuestro Señor Jesucristo. Entonces, todas estas cosas que, que, que habla las escrituras, la ley, los profetas, todo era sombra de Cristo. Y así dice las escrituras también, ¿no? Dice que cuando hizo la transfiguración nuestro Señor Jesucristo, estaba Moisés y estaba Elías. Dice que se le apareció Moisés y Elías en ese monte, donde estaban también los discípulos que se dieron cuenta de eso que se manifestó, ¿sí? Entonces, es interesante todas estas cosas, ¿sí? Entonces, donde todas las escrituras daban testimonio de lo que se había de manifestar.
Cuando hizo Dios, nuestro Señor Jesucristo, la transfiguración, dice la Escritura que una voz del cielo habló, o sea, el Padre, diciendo, este es mi Hijo amado, a él oíd. Porque decía la Escritura que Dios en otro tiempo de muchas maneras hablaban por los profetas y por la ley, y que ahora en este tiempo habla por su Hijo. Sí, entonces, mire, volvamos nuevamente a Primera de Juan, en el capítulo 2, leíamos en el versículo 2 donde dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por lo de nosotros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Hagamos un paréntesis aquí, porque siempre que nosotros escuchamos mandamientos, nos vamos a la ley, ¿cierto? Pero es necesario seguir leyendo para saber cuál es ese mandamiento que está hablando aquí. ¿Sí? Dice, y esto es, sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Mire cómo es esto interesante, ¿cierto? El que dice conocer a Cristo, ser cristiano, debe andar como Cristo andó. Nosotros siempre hacemos esta pregunta y digamos que esto es necesario para identificar si las personas son realmente de Cristo o no. La Escritura nos dice, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Cristo o no. Aquí nos está diciendo en el versículo 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. La pregunta es, ¿Jesucristo anduvo con pecado? No es cierto, dice aquel que no conoció pecado, Dios le hizo pecado, o sea, en él no hay pecado porque él es el justo. Entonces, ¿cómo una persona dice ser cristiano, dice ser pecador? ¿Cierto? Entonces, no está en él, porque en él no hay pecado. Más adelante, en el versículo 3, lo vamos a conocer. Entonces, miren lo que dice el versículo 7. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Ese mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Entonces, ¿cuál es el mandamiento? La palabra que habéis oído desde el principio. ¿Sí? Entonces, miren, sin embargo, escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo, porque el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Entonces, mire, es muy interesante esto, ¿cierto? Nos dice que anda en tiniebla no sabe para dónde va, ¿cierto? Pero nosotros cuando pensamos esto, los que están en las obras, ¿qué piensan? No, estar en tiniebla es digámoslo así directamente, no porque anda borracho, porque anda fornicando, porque ¿sí me entiende? Entonces, se siempre basa en la sobra, en la sobra. Entonces dicen, estar en tinieblas es hacer esto, obra, obra, obra. Entonces, para ellos entonces estar en luz es lo contrario, no hacer eso. Sí, eso es la lógica humana. Entonces, estar en tinieblas es matar, robar, fornicar, y estar en la luz es no hacer eso. Eso es lo que sus pensamientos los llevan. ¿Por qué? Porque están en la carne, están en las obras. Pero ¿qué dice nuestro Señor Jesucristo? Yo soy la luz del mundo. El que a mí viene no andará en tiniebla. Entonces también dice aquí que el amor, ¿sí? El que dice amar, aquí devolvámonos un momento donde dice que habla del amor. En el versículo 9, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Entonces, mire, esto es muy interesante. Dice el versículo 10, el que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. La palabra de Dios no se tuerce, o sea, no se no, ¿cómo es que no se contradice en la palabra? Porque muchas veces nosotros decimos, pero ¿cómo así? O sea, ¿de qué habla? Entonces, mire, el Señor dice, amaos los unos a los otros, ¿cierto? Así como yo os he amado. Entonces, pero dice algo muy interesante que dice, y nadie tiene más amor que aquel que da la vida
por sus amigos. ¿De quién está hablando? De nuestro Señor Jesucristo. No habla del amor de nosotros como hombre, porque nosotros como hombre no hay amor. Entonces aquí dice, amar al prójimo, amar al hermano, es, digamos, tener a Cristo. O sea, el amor es Cristo, ¿sí? Y si Cristo está en ti, el amor está en ti. Entonces, ¿tú cómo le demuestras amor a otra persona? Diciéndole, hola hermanito, ¿cómo estás? Ah, ya comiste. Ay, pobrecito. No, ¿cierto? No, porque es Cristo. O sea, ¿cómo le demuestro amor al prójimo? Pues anunciándole el Evangelio, ¿sí? Que es el amor de Cristo, ¿sí? Para salvación. Así dice la Escritura, el Evangelio, poder de Dios para salvación a todo el que cree. Entonces, cuando habla aquí, en el versículo 9, el que dice que está en la luz, que es lo mismo que Cristo, y aborrece a su hermano, está todavía en tiniebla. Entonces tú no puedes decir que eres de Cristo y aborrecer a los demás, ¿cierto? Todo es lo mismo, habla de lo mismo, la luz y el amor, todo es Cristo, todo es Cristo. Entonces, mire, y estando en Cristo, más adelante aquí estamos leyendo primera de Juan, en el versículo 2, pero el versículo 3 dice que el que permanece en Cristo no peca. Empieza este versículo, el 2, el capítulo 2, empieza diciendo, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿Cómo no podemos pecar? Estando en Cristo. Estando en Cristo tenemos el amor. Estando en Cristo tenemos la luz, no estamos en tiniebla. Y digamos que eso sale por naturaleza, o sea, digamos que por ¿cómo es la palabra? Cuando tienes a Cristo, de uno lo que puede salir es eso, es Cristo, ¿sí? El árbol de vida. ¿Sí? Entonces nosotros lo que podemos hacer es anunciar la palabra de Dios. Entonces, cuando dice, si guardas un mandamiento, está hablando de la palabra. ¿Sí? De la palabra, el evangelio. En otro libro dice así, porque esta es la palabra que yo he anunciado y que por lo cual está firme, que es el evangelio. Ahorita lo buscamos y lo confirmamos. Dice el versículo 8, sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra, o sea, es Cristo. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en él, en la luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tiniebla, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Mira, aquí también dice muy interesante, el que anda en tiniebla no sabe a dónde va. Uno le pregunta a una persona, oye, cuando tú mueras, ¿para dónde vas? ¿Cielo o el infierno? Ay, no, no sé. Yo espero ir al cielo, espero ir al cielo. ¿Con qué forma está hablando? Con incertidumbre, no con certeza. ¿Por qué? Porque está en tiniebla. O sea, Cristo todavía no está en él, ¿cierto? Y dice y no sabe para dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos, ¿cierto? Entonces, el que está en Cristo, que está en fe, cuando le pregunta para dónde vas, cuando muera, cielo o infierno, cielo. ¿Por qué? Nunca va a hablar de sus obras, no, sino de la obra de Cristo. Como decía el pastor, sacamos pecho y decimos, ¿cómo fue? Sí, sí me entiende. Sí, o sea, porque es la obra de Cristo en nosotros, sí, la obra de Dios en nosotros, no en nuestras obras. Entonces, aquellos que responden, no, yo esperaría, están procurando entrar y no van a poder, dice las escrituras, no van a poder porque están procurando entrar por su propio esfuerzo, ¿sí? Y no van a poder, dice la escritura, y no van a poder. Dice el versículo 12, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Entonces, miren, vamos a leerlo, vamos a las personas que, digamos que de pronto ya saben qué significa el nombre de nuestro Señor Jesucristo, pues ya saben porque son salvos, pero para los que no saben, ¿por qué está diciendo, por qué está diciendo aquí, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre? Entonces, por el nombre de Jesús. ¿Qué significa Jesús? Vamos eso está en Mateo 1:21. Mateo 1:21. Aquí en todas las escrituras en el Nuevo Testamento, digamos que es donde se habla por primera vez por qué se le va a dar el nombre de Jesús. ¿Sí? ¿Por qué se le va a dar el nombre de Jesús? Tiene un significado. O sea, eso significa, por su nombre ha sido perdonado todos vuestros pecados. Mateo 1:21.
Dice, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús. ¿Por qué se le llamará Jesús? Más adelante dice, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. De sus pecados. Jesús significa salvador de los pecados. De los pecados. Por eso dice la Escritura también en donde dice a los suyos vino, a los suyos no le recibieron, creo que está en Juan. Ah, sí, aquí está. Mateo, o sea, en San Juan 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Increíble, ¿cierto? Entonces, miren, el Señor dice, el que cree en mí, como dice las Escrituras, tiene vida eterna, como dice las Escrituras. Las Escrituras dicen que Dios envió a su Hijo Jesucristo, ¿cierto? Le dio un nombre que es sobre todo nombre, Jesús, Salvador de los pecados. ¿Sí? Ese es el propósito de Jesús, ¿sí? Del nombre de Jesús, Salvador de los pecados, porque iba agarrado de la mano de la acción que Dios iba a hacer. ¿Qué cuál era esa? Que Dios quitaría el pecado de la tierra en un día por medio de nuestro Señor Jesucristo. Le dio este nombre que se llama Jesús, Salvador de los pecados. Estamos leyendo San Juan 1, versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, por lo general a veces uno pregunta, no, yo soy cristiano, yo soy un hijo de Dios. Entonces tú le preguntas, ¿eres pecador? Sí, claro, yo peco, todos los días peco. Este hombre es del diablo, o sea, está en tiniebla, no cree en el nombre de Jesús. Él dice que es hijo de Dios, pero no es hijo de Dios. Es como los fariseos cuando decían, nuestro padre, el Señor le dice, si fueras hijo de vuestro padre, esto hiciera las cosas que vuestro padre quiere, más ustedes quieren hacer lo que su padre quiere, y vuestro padre es el diablo, ¿cierto? Entonces, digamos que es muy increíble esto, pero aquí está diciendo que a los hombres que creen en esa acción o en esa obra que vino a hacer nuestro Señor Jesucristo, Salvador de los pecados, ¿sí? Quitar todos nuestros pecados a los que creen en esa obra que hizo, esos son los hijos de Dios. No son cualquiera, no es el que dice yo soy hijo de Dios por decirlo, no, tiene que saber porque es hijo de Dios y aquí lo dice claramente, porque cree en su nombre, cree en esa obra. Y eso no tiene nada que ver con, digamos que, voluntad de hombre, aquí lo dice, ¿no? Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de la carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Entonces Dios te está diciendo al mundo, a todos los que creen, porque Cristo murió por todo el mundo. La cuestión es que no todos le creen y por eso es que se van a ir a la condenación, porque no creyeron. Entonces, a los que creen, Dios les dice, ustedes son hijos míos. O sea, Dios le está diciendo a eso, ¿sí? El hombre es mentiroso, el hombre puede decir lo que quiera, pero si Dios está diciendo que solamente al hombre que crea, Él lo justifica y Él le dice, tú eres mi hijo, ¿sí? Porque creíste en mi obra, entonces, ¿a quién le creemos? ¿A Dios o a los hombres que dicen que no? Entonces, mira, aquí dice muy interesante esto, ¿cierto? Volvamos nuevamente a primera de Juan, la que estamos leyendo, en el capítulo 2, y vamos en el versículo 12. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados. ¿En qué tiempo está hablando? En pasado. No dice, no dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados serán perdonados. No, eh, han sido perdonados. Es lo que está diciendo. O sea, algo que pasó, que ya hizo. ¿Quién? Por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Hay una parte que nos dice, y esta es la victoria, vamos a buscarla, para que miren. Aquí dice que hemos vencido. ¿Por qué hemos vencido? Miren lo que dice el versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nuestra fe. ¿Cierto? Nuestra fe es la que vence al mundo, pero es la fe en esa obra que Dios hizo, ¿cierto? Esa es la victoria. Y es muy interesante porque aquí está diciendo, ¿sí? El siguiente dice 4, esta. ¿Quién es aquel, quién él,
dice, ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Hay una doctrina que quieren negar esto, ¿cierto? Que dicen que Jesús no es el Hijo de Dios, sino que es el Dios mismo, pero aquí están diciendo que es el Hijo de Dios, ¿sí? Y esos son los que vencen el mundo. Muy interesante, ¿no? Y es nuestra fe en esa obra que hizo, ¿cierto? Uy, no, no, o sea, muy interesante esto. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Hay unos que cantan y en vez de decir Hijo de Dios, lo tuercen porque no lo pueden decir, ¿cierto? Entonces, mire, la fe. Muchos dicen, no, no es solamente con fe, no es solamente con fe, tienes que hacer, hacer, hacer. Es decir, no creen. Ellos tuercen la palabra porque la palabra de Dios no encaja, no encaja en su mente ni en su corazón, sino que ellos ponen su pensamiento y su lógica más arriba que la palabra de Dios. O sea, quieren estar más arriba de la palabra de Dios. Y por eso es que chocan todo el tiempo y de ahí es que vienen todo ese poco de doctrina falsa que en vez de edificar lo que están es dividiendo más. Pero ese es el poder engañoso que Dios dice que en el final de los tiempos habrá un poder engañoso, ¿sí? Que tendrá apariencia de piedad, pero negará la eficiencia de la misma. Ese es lo que está, eso es lo que le llaman el anticristo, lo que la palabra llama el anticristo. Muchos vendrán en mi nombre y dirán, sí, él es el Cristo, pero a muchos se engañarán. Hoy están esperando un anticristo, una persona política, pero la palabra de Dios dice que el anticristo son muchos, muchos. Entonces, miren, muy interesante, ¿cierto? Entonces, el hombre que crea en esa obra que Dios hizo, que quitó el pecado de la tierra en un día, Dios lo declara justo, Dios lo declara hijo, le da la autoridad y la potestad de ser hechos hijos de Dios y le da la victoria, que es por la fe. Así nos está diciendo, ¿no? Y esta es la victoria que vence al mundo, pues nuestra fe. Entonces, hermanos, miren qué interesante, ¿cierto? Dios por medio de la fe nos da un corazón nuevo. ¿Para qué? Para que nosotros podamos comprender las escrituras, porque es el Espíritu Santo el que nos enseña realmente, no son nuestros pensamientos, ¿sí? Por eso el Señor dice, todo el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, porque si no te niegas vas a chocar siempre con la palabra y la palabra es clara, hermano. La palabra de Dios dice que la victoria que vence al mundo es vuestra fe, es vuestra fe. Sigamos leyendo aquí mismo en San Juan, capítulo 5, versículo, leamos el 6. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad es la palabra. Entonces está diciendo que el Espíritu es la verdad, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno, y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu y el agua y la sangre, y estas tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo Jesucristo. Mire que todo está en Cristo, ¿cierto? Y ese es el testimonio, la vida eterna. O sea, la vida eterna. Una vida eterna quiere decir que nunca hay muerte. Y como nunca hay muerte, quiere decir que no hay pecado, porque el pecado lo que demanda es muerte. Entonces, si hay muerte es porque hay pecado, pero en esto es una vida eterna, sin muerte, es decir, sin pecado. Eso es lo que quiere decir, que Dios quitó nuestros pecados. Y no solamente lo de nosotros, sino lo de todo el mundo. El que crea será salvo, mas el que no crea ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito del Hijo de Dios. Hermano, pues digamos que muy interesante esto, ¿cierto? Entonces, una vez más, Dios, digamos que la verdad no tenía nada preparado porque pensé que era usted que iba a compartir hoy, pero mire Dios cómo Dios, cuando uno no, como que uno no busca como que qué decir, sino es que Dios es el que habla. Mire qué interesante fue en ese momento, ¿no? Que Dios fue el que habló, cómo Dios por medio de las escrituras nos da la capacidad para nosotros comprender este mensaje tan maravilloso, ¿cierto? Todo es Cristo. Dice la escritura que ese es el misterio,
que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Entonces, el que tiene a Cristo tiene la vida, el que tiene a Cristo tiene el amor, el que tiene a Cristo tiene la vida eterna. Así es, porque ha creído a la palabra, al Espíritu. Entonces, hermano, oremos para terminar, dándole gracias a Dios por este día, porque ya se nos pasó el tiempo. Media hora estamos compartiendo, mañana le toca al hermano. Entonces, a todos los que nos acompañaron hoy, eh, que mediten en la palabra, porque es la verdad, es la verdad. Dice que el mandamiento de Dios es que guarden la palabra. Ese es el mandamiento, guardar la palabra desde que está el principio. El hombre pecó porque desechó la palabra de Dios y recibió otra palabra y por eso murió. Guardemos la palabra de Dios, que es la verdad. Bueno, Señor, te damos gracias por este día, por una vez más, Señor, confirmar tu salvación por medio de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por nuestro Señor Jesucristo, en el cual nosotros recibimos el Espíritu, recibimos la fe, vencemos en este mundo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te pedimos por todos los hermanos que están en todo el mundo, Señor, predicando esta palabra con un corazón sincero, sin, sin torcer las escrituras, sino predicando la palabra como es, Señor. Gracias, Señor, por las personas también que han de escuchar este mensaje, darles un corazón también nuevo para que ellos reciban la palabra, para que ellos entiendan que también tú moriste por ellos y que en ellos ya no hay pecado, solo que tienen que creer en tu nombre, Señor. A los que creen en tu nombre, tú le das la potestad de ser hechos hijos de Dios, sin importar lo que el hombre diga, porque esto no se trata de voluntad de hombre ni de nada de esto, sino voluntad tuya, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque sabemos que estamos en el fin de los tiempos y lo único que debemos hacer es creer a tu palabra, creer al Evangelio, creer a ese mensaje tan poderoso que es para salvación a todo el que cree, Señor. Te lo pedimos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermano, no sé si usted va a decir algo antes Eh, de despedir. sí, sí. Muchísimas gracias por estar aquí compartiendo y también a las personas, a los hermanos, a los amigos, a los invitados. Gracias por estar acá y verdaderamente, como dijo el hermano, pues si uno no tiene nada preparado es mejor porque uno abre tu boca que yo la llenaré. Así dice la palabra, ¿no? Ujú. Entonces muchas veces nosotros vamos a estar predicando o compartiendo lo que es el Evangelio mediante pasajes, versículos, historias, anécdotas, cualquier cosa, pero siempre nos lleva al Evangelio. Porque muchas personas Ujú. dicen, no, pero usted, ¿por qué predican tanto el Evangelio? ¿Por qué no hablan del bautizo? ¿Por qué no hablan del arrebatamiento? ¿Por qué no hablan de diezmar, de ofrendar, el ayuno? ¿Por qué no hablan de esos temas? Pero ¿qué importa? Eso queda para después. O sea, está bien hablarlo, pero dejémoslo para después. Ahorita estamos hablando el Evangelio, la salvación. Primero la persona que está escuchando este video debe definir su salvación, si es pecador o si es justo. Define eso primero, ya después hablamos más adelante de otros temas. Pero bueno, Sí. nos veremos el día de Sí, mañana hermano, y... Ah, dígame. porque es importante lo que usted está diciendo, porque es así realmente. De hecho, las escrituras nos lo dicen. Primeramente, buscar el reino de Dios y toda su justicia, Su justicia. ¿cierto? Ese es lo Sí, primero, el reino de Dios y toda su justicia. Y todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Qué es todo lo demás? Todo lo demás, todo lo sí, demás. Entonces nosotros amén. si hablamos de diezmar, entonces nosotros hablando de diezmo, 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 y resulta que las personas están escuchando y en ese proceso no lo permita Dios, mueren, se van sin la justicia de Dios y sin el reino de Dios. Bailas. Entonces, ¿de qué le sirvió? Como la persona que nos hablaba el otro día que le dijéramos quién era la mujer de Caín. Y oye, buscando en ese afán de buscar que la mujer de Caín, quién era la mujer de Caín, dónde salió, tal vez puede morir el día siguiente y no conoció el evangelio, se perdió para siempre. Entonces, primeramente busque el reino de Dios y toda su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Entonces, hermano, pues eso, muy interesante el día de hoy. Bueno, todo sea para la gloria de Dios. Gracias a los Amén. hermanos que estuvieron pendientes. Reciban la palabra porque esto es de Dios, eso no es de los hombres. Entonces nos Claro, vemos mañana. así es muy ¿Puedes decir algo, importante. hermano? Sí, es muy importante que reciban esta palabra y que sobre todo la atesoren en su corazón. Las personas que no han creído, crean. Y los que ya creen, lo puedan compartir, lo puedan predicar. Y hay un tema muy importante que debemos hablar. No sé si usted lo quiera
como meditar, como escudriñar para el miércoles, que es los hermanos que no predican el Evangelio, que tienen el mensaje pero no lo predican, lo callan. Entonces es importante como, sí, predicar. Pero bueno, eso lo veremos Sí. en otro día. Nos veremos el día de mañana. Listo. Chao, chao. Bueno, chao.